Hola, Adobe After Effects es un programa de postproducción audiovisual y en este video tutorial daremos nuestros primeros pasos y aprenderemos a utilizar las potentes herramientas con las que cuenta, la definición del espacio de trabajo para llegar a conocer de forma adecuada cómo aplicar efectos y cargar los elementos a nuestros proyectos, como son las imágenes, sonidos y clics de video. Pero lo haremos de una forma dinámica, creando unos slideshows para tus historias de Instagram o WhatsApp. Al abrir por primera vez el After Effects, te va a aparecer una pantalla de bienvenida. Solo le tienes que dar en nuevo proyecto y te va a mandar a esta interfase. Yo tengo en estos momentos la distribución de mis paneles por default, pero existen otras distribuciones más. Este es el panel de proyectos, el panel de composiciones, el timeline o línea de tiempo. En esta parte de acá se cargan los demás paneles que necesitemos. Vamos a Windows y en Windows encontramos una diversidad de paneles. Pine, Smoker, Wiggler, los efectos, los gráficos esenciales y algunas de las extensiones que podemos colocarle. Tratar de explicar cada una de las herramientas con las que cuenta After Effects nos tardaríamos demasiado. Por eso lo vamos a ir viendo poco a poco mientras avancemos en nuestro proyecto. Para explicar de una forma sencilla la utilización de los paneles, en el panel de composición vamos a visualizar las composiciones y las diferentes animaciones que hayamos realizado. En el panel de proyectos vamos a cargar los archivos base que vamos a utilizar. Y en el timeline vamos a crear las animaciones para nuestros diferentes elementos. Dicho todo esto, vamos a comenzar a animar. Lo primero será crear una nueva composición. Podemos crear una nueva composición por el panel de composiciones. También podemos crear una nueva composición en el menú desplegable, composición, nueva composición. En el panel de proyectos, en la parte de abajo hay un icono que también es para crear una nueva composición. Y con el atajo de teclado, control almacene. Esta composición va a tener las dimensiones de 1920 por 1080 píxeles, unos frames de 29.97 frames por un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada segundo va a tener 30 frames. Entonces, si yo quiero 15 segundos, sería 1500 frames. Si quiero 30, serían 3000. Pero vamos a utilizar solo 15 segundos. Le damos clic en OK y se creó nuestra composición. Como puedes ver, se activaron algunas de las herramientas que tenemos en la parte superior. Y ahora lo que necesitamos son los archivos que vamos a utilizar. Vamos al panel de proyectos, vamos a darle clic derecho para importar un proyecto. También podemos ir en File o Archivos e importar. Importamos un archivo. Y vamos a importar estos archivos. Los seleccionamos y le damos a importar. Teniendo seleccionados los archivos, vamos a arrastrarlos para crear una nueva carpeta. Vamos en la parte inferior del panel de proyectos y en este pequeño icono vamos a soltar los archivos. Se nos crea una carpeta con las imágenes que hemos importado. Vamos a cambiarle de nombre, vamos a poner imágenes. Para lograr cambiar el nombre de una capa o de una carpeta, tenemos que seleccionarla y darle Enter. En el After Effects no funciona como en otros programas que puedes cambiar el nombre de un archivo o de una carpeta haciendo doble clic. Ahora abrimos nuestra carpeta donde están las imágenes. Vamos a arrastrar una imagen a nuestra composición. Composición 1 y esta es la línea de tiempo. Como puedes ver, ocupa los 15 segundos de la composición. Por lo tanto, si yo pongo una nueva imagen encima,
o por debajo va a funcionar como en las jerarquías de capas de Adobe Photoshop o de Adobe Illustrator, que las capas superiores van a tapar a las inferiores. Entonces las capas inferiores no se verían. Vamos a reducir el tiempo de las capas. Lo primero es seleccionar la capa número 3 y con Shift presionado vamos a seleccionar la capa número 5. Arrastramos a nuestra línea de tiempo. Vamos a hacer lo mismo, seleccionamos la capa número 1 y con Shift presionado vamos a seleccionar la capa número 5. Ahora vamos al segundo 15 y cuando aparezcan esas dos flechitas vamos a arrastrar hasta el segundo 3. Para ver si estamos exactamente en el segundo 3, posicionamos el cursor de línea de tiempo, presionamos Shift y volvemos a arrastrar. Listo. Ahora vamos a crear una pequeña animación. Seleccionamos la capa número 2 a la capa número 5 y con Shift presionado arrastramos hasta llegar al borde de la capa número 1. Ahora seleccionamos la capa número 3 hasta la 5 y hacemos el mismo procedimiento. Con Shift presionado arrastramos hasta el segundo 6, capa número 4 y la número 5. Seleccionamos, presionamos Shift y listo. Hemos creado una pequeña animación de slideshow de 3 segundos. Pero la transición es muy sencilla. Vamos a crearle un mejor efecto de transición. Vamos a ver las propiedades con las que cuenta una capa para poder animarla. En este caso sería la imagen. Vamos a seleccionar la imagen, vamos a desplegar, vamos a transformar y vemos que cuenta con 5 propiedades, que son el punto de anclaje, la posición, la escala, la rotación y la opacidad o transparencia. Para lograr animar alguna de estas propiedades, vamos a utilizar los keyframes. Un keyframe es un valor clave para una propiedad en particular o para un parámetro de algún efecto que vamos a colocar en esta línea de tiempo. Para lograr animar una capa o algún efecto, se necesitan al menos 2 keyframes con diferentes valores. La propiedad que vamos a animar va a ser la de opacidad o transparencia. Seleccionamos la imagen número 1, presionamos la tecla T y se nos abre la opacidad. Con este pequeño deslizador de aquí vamos a ampliar nuestras capas para poder tener una mejor vista de los fotogramas. Vamos al fotograma 20, el fotograma 220 y creamos un pequeño keyframe. Presionando este pequeño cronómetro al lado izquierdo de la opacidad. Se creó una especie de rombo y podemos crear otro keyframe presionando el rombo del final. Como puedes ver, no sucede nada, puesto que los dos keyframes tienen el mismo valor. Y la propiedad dice de que tienen que ser valores diferentes. Vamos al keyframe número 1 y está al 100%. Vamos al número 2 y vamos a bajarlo al 0%. Podemos presionar y modificarlo manualmente. O podemos arrastrarlo cuando aparece esas dobles flechitas. Como puedes ver, ahora sí aparece una pequeña transición. Ahora vamos a seleccionar o vamos a darle clic en opacidad
para que se seleccionen los dos keyframes. Presionamos Control más C para copiarlos. Vamos a la imagen número 2 y con Shift presionado damos clic en la imagen número 5 para que se seleccionen las demás. Ahora presionamos Control más V para pegar los keyframes en las diferentes capas. Presionamos la tecla U para desplegar los keyframes de las diferentes capas. Y ahora podemos ir moviendo las capas para crear esa transición. Seleccionamos, presionamos Shift y movemos. Existe otra forma de hacer este proceso mucho más rápido y sencillo. Vamos a eliminar todo. Vamos a dejarlo en el segundo 3. Seleccionamos la capa 1 a la 5. Vamos a animación. Vamos a asistente de fotograma clave. Vamos a secuencias y activamos el overlap. Lo activamos. Y al momento de darle OK, las capas se ponen en cascada. Control Z. Y ahora vamos a darle esa pequeña animación y esa pequeña transición. Volvemos al asistente de keyframe. Vamos a secuencia. Y ahora aquí vamos a darle un pequeño tiempo. Como un segundo es 30 fotogramas, vamos a ponerlo en 15 fotogramas. Vamos a darle OK. Vamos a presionar la tecla U para que nos desplieguen los fotogramas. Y obtenemos la misma animación con un par de clics. La dificultad de trabajar con nuestras imágenes o capas en una misma composición nos dificultaría al momento de aplicar animaciones o textos. Imagínate que tienes 50 imágenes y a cada imagen le quieres aplicar un efecto y un texto. La lista sería muy larga, pero para eso existen las precomposiciones. Vamos a eliminar esta de aquí. Vamos a arrastrar la imagen número 1. Vamos a disminuir el tiempo al segundo 3. Vamos a seleccionarla, darle clic derecho y vamos a precomponer. Acá dice precomposición. Vamos a cambiarle el nombre a 01. Vamos a mover todos los atributos que contenga esa composición o esta capa. Todos los efectos que los haya aplicados van a seguir aplicados en la misma capa. Y vamos a ajustar el tiempo al tiempo con el que cuenta la capa. Vamos a darle en OK y se nos crea una composición o una precomposición con el tiempo que tenía la imagen. Vamos a darle doble clic y ahora a esta imagen podemos aplicarle los efectos que deseamos. Vamos a trabajar primero con la escala. Presionamos la tecla S para abrir la escala. En este momento la escala está en el 100%. Vamos a dejarla ahí. Vamos a seleccionar el rombo y vamos a arrastrarlo
al segundo 1. En el segundo 1. Ahora la escala vamos a ponerla en el 120%. Vamos a seleccionar los dos keyframes. Vamos a darle clic derecho y vamos al asistente de fotogramas claves. Si es que en este momento entramos al editor de gráficos, vemos que nuestra animación es muy lineal, es constante. No hay ni un descenso de velocidad ni un aumento de velocidad. Sigue a una velocidad constante. Por lo tanto, queremos que esta animación sea un poco más suave. Por eso seleccionamos los dos keyframes, clic derecho, vamos al asistente de fotograma clave y le damos un Easy Ease o con el atajo de teclado F9. Y se nos cambia nuestro rombo a esta especie de reloj de arena, pero nos da una transición más suave, un aumento y una disminución de velocidad. Si vamos al editor de gráfico, veremos esta curva. Ahora vamos a agregarle un pequeño banner con un texto. Vamos hacia las herramientas de formas y seleccionamos el cuadrado. Estas son las diferentes formas que podemos utilizar, pero la que vamos a seleccionar en este momento va a ser el cuadrado. Presionamos la tecla Control para que se nos cree un rectángulo del tamaño de la composición. Control Z. Antes de crear el rectángulo, vamos a deseleccionarlo, si no se nos crearía una máscara. Vamos al rectángulo, presionamos la tecla Control y le damos doble clic para que se cree un rectángulo con las medidas de la composición. Lo que haremos ahora será ir al rectángulo, presionamos la tecla Enter para cambiarle el nombre. Vamos a ponerle Rect. Vamos al rectángulo y desplegamos sus opciones. Nuevamente, en el Size vamos a desactivar esta pequeña cadena para poder manejar las dimensiones del rectángulo que deseamos. Sus dimensiones serían de, vamos a agregarle 700. Y vamos a ponerle un 150 para crear un pequeño banner. Lo seleccionamos y lo posicionamos en la parte inferior. Vamos a cambiarle el color. Y presionamos la tecla T para abrir la opacidad. Se la bajamos un 50%. Ahora lo seleccionamos y presionamos la tecla P para la posición. Vamos a crear un keyframe en esa posición. Arrastramos al final. Vamos a arrastrar nuestro rectángulo hasta ese punto. Si le damos espacio, así es como se vería. Vamos a seleccionar los dos keyframes. Vamos a presionar la tecla F9 para crear un movimiento suave. Vamos a entrar al editor de gráficos. Vamos a seleccionar
el último keyframe, y con estos pequeños manejadores vamos a presionar y arrastrar para crear una entrada más rápida y que vaya disminuyendo su velocidad. Podemos hacer lo mismo con la imagen. Seleccionamos. Ahora crearemos un texto. Vamos a cambiarle la tipografía. El tamaño. También el color. Ahora veremos otra de las herramientas con las que cuenta After Effects, que son los parientales. Los parientales van a enlazar una capa con la otra, donde la capa hijo va a seguir a la capa padre, en las propiedades de posición, rotación o escala. Podemos enlazarla agarrando el pivot con este pequeño lazo. Vamos a enlazar una capa con la otra. O también por este menú desplegable. Ahora al momento de yo mover el rectángulo, la capa hijo, que es la imagen, va a seguir la propiedad de posición del rectángulo. Así nos evitamos estar animando también lo que es el texto. Y ahora podemos animar el texto individualmente. Vamos a ir al texto, vamos a desplegar, vamos a hacer un tracking, vamos a desplegar el selector de rango y vamos en el tracking amount, vamos a darle en 25. En el segundo cero hacemos un keyframe en la propiedad del selector de rango en. En el segundo 1 vamos a bajarlo al 0. Seleccionamos los dos keyframes, presionamos la tecla F9 y ya tenemos una animación rápida y sencilla.
Ahora vamos a crear otro texto. Vamos a escribir 01. Seleccionamos. Vamos a ponerle un bold. Presionamos la tecla T para abrir la opacidad y se la bajamos a un 50%. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la imagen. Vamos a emparentar el texto 01 con la imagen 01. Presionamos la escala para subirla un poquito más. Y ya hemos creado una animación rápida. Vamos a cerrar aquí. Si yo quisiera duplicar esta precomposición, tendría que hacerlo en el panel de proyectos. Si lo hago en el timeline, en esta línea de tiempo, lo que va a pasar es que al yo duplicar, control más D para duplicar, al yo duplicar esta precomposición y tratar de cambiar alguna de sus propiedades, también se cambiarán las propiedades en la precomposición número 1. Vamos a la precomposición número 2. Vamos a cambiarle el texto. Volvemos a la composición principal y vemos que la composición número 1 también se le cambió el texto. Por eso, para crear un duplicado de una precomposición, debemos hacerlo en el panel de proyectos. Ahora seleccionamos la composición número 1. Vamos a darle control más D 4 veces. Seleccionamos la precomposición número 2 hasta la número 5 y las arrastramos. Seleccionamos la precomposición número 1 hasta la número 5. Vamos a lo que es animación y vamos a crear una secuencia. Aquí están todos los parámetros. Le damos en OK y se creó nuestra secuencia. Ahora sí podemos modificar nuestras precomposiciones y van a conservar los cambios. Primero vamos a cambiar la imagen. Seleccionamos la imagen, manteniendo Alt presionado, arrastramos la imagen y la colocamos encima de la imagen número 1. Vamos a cambiar el texto. Y como puedes ver, ahora sí conserva los cambios. Vamos a la precomposición número 3. La abrimos
Seleccionamos la imagen, presionamos la tecla Alt y arrastramos la imagen que vamos a colocar encima de la 01. Se reemplazan. Vamos a cambiar los textos. Tres y 3. Cambiamos el 4. Seleccionamos la imagen, presionamos Alt, arrastramos y reemplazamos. Cambiamos los textos. Y vamos a la precomposición número 5 y seguimos los mismos pasos. Seleccionamos la imagen, presionamos la tecla Alt, posicionamos encima y reemplazamos. Cambiamos los textos. Y así logramos hacer un slideshow bastante sencillo. Vamos a nuevo, vamos a sólido, vamos a ponerle background, ok, ok. Vamos a agregarle unos textos. Lo alineamos al centro. Y terminamos. Ya hemos creado un slideshow de forma horizontal. Ahora crearemos uno de forma vertical para nuestras historias de Instagram. Lo primero que haremos será cerrar este proyecto y abriremos uno nuevo. Vamos a composición, nueva composición y vamos a cambiarle las dimensiones. Aquí va 1920 píxeles. Igual de 15 segundos. Listo. Ahora lo que haremos será crear una nueva composición. Esta composición vamos a dejarla de 1080 por 1080. Igual de 15 segundos. Vamos a cambiarle el nombre. Presionamos Enter. Vamos a ponerle 01.
Vamos a crearle una nueva capa. Presionamos la tecla Control y le damos doble clic en el cuadrado para que se cree una capa con las mismas dimensiones de nuestro cuadrado. Vamos a cambiarle el color. Y vamos a dejarlo así. Ahora en la composición de 15 segundos vamos a arrastrar la capa. Vamos a presionar S para abrir la escala y vamos a reducir la escala a un 40%. Vamos a crear una nueva capa de las dimensiones de la composición. Le damos Control y doble clic en el cuadrado. Ahora vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle F01. Vamos al rectángulo y en Size vamos a cambiarle las dimensiones. En esta dimensión sería 540 y en la segunda sería 650. Vamos a arrastrar al final y vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle F0, F5 y F6. Ahora vamos a crear nuestro fondo o background. Vamos nuevamente al rectángulo y le damos Control y doble clic. Cambiamos el nombre. Cambiamos el nombre. Y arrastramos al final. Vamos a seleccionar la capa F01 y vamos al panel de efectos. Y presets. Vamos a escribir aquí Drop y es Drop Shadow. Vamos a aplicarle una sombra. La distancia la vamos a dejar en 0. En el difuminado lo vamos a poner en 120. Y todo el resto lo dejamos igual. Ahora lo que haremos es ir a proyectos y vamos a importar los archivos que vamos a utilizar. Clic derecho, importar archivos. Vamos a importar este carro y estas flechas. Lo arrastramos. Vamos a bloquear esta capa. Vamos a cambiarle el nombre. Y vamos a presionar la S para la escala. Reducimos a un 50%. Ahora las flechas. Presionamos la S para la escala y reducimos al 50%. Vamos a cambiarle el nombre. Ahora vamos a animar el carro. En la misma escala, en el 50%, vamos a hacer un keyframe. Ya saben, le damos clic en el relojito. Este va a ser la posición final. Bueno, la escala final. Vamos al segundo 1. Y vamos a dejar la escala en 0. Seleccionamos los keyframes. Clic derecho. Asistente de fotograma clave y sys. Vamos al editor de gráficos.
y arrastramos. Ahora animaremos la flecha. Para animar la flecha tenemos que cambiar el punto de anclaje. Que se encuentra aquí. Vamos a la herramienta de punto de anclaje y movemos el punto de anclaje a esta posición. Como ya tenemos posicionado el punto de anclaje en la parte inferior, ahora vamos a animar las flechas. Lo que tenemos que hacer es animarlas en el eje Y. Este es el eje X y este es el eje Y. Si activamos la herramienta de capa 3D, entonces tendría tres ejes: eje X, eje Y y eje Z. Pero en este momento no lo vamos a utilizar. Por lo tanto, solamente vamos a crear un keyframe al inicio y lo bajamos al 0%. Y en el segundo 1 lo subimos nuevamente al 50%. Seleccionamos los dos keyframes, clic derecho, asistente de fotograma clave, sys. Seleccionamos y arrastramos. Vamos a reducir un poco el tiempo. Ahora vamos a crear un nuevo keyframe en este punto, pero al 55%. Y uno más al 45%. Listo. Centramos la pantalla y así es como va quedando. Ahora vamos a agregarle unos textos. Vamos con la herramienta de texto. Vamos a escribir. Vamos a cambiárselo a full. Y vamos a crear otro texto. Creo que hasta ahí está bien. Cambiamos el nombre. Ahora vamos a duplicar nuestras composiciones. La composición 1 vamos a duplicarla 1, 2 y 3. Vamos a tener que tener 4 composiciones. Las arrastramos. Vamos a ordenarlas. Y de la 2
presionamos Shift y presionamos la tecla. Desde la 2 presionamos la tecla Shift y presionamos el número 4. Ahora S para la escala y reducimos la escala a un 40%. Copiamos nuevamente el fondo 1, 2, 3 veces. Posicionamos el 2 debajo del 2, el 3 debajo del 3 y el 4 debajo del 4. Ahora vamos a emparentar el fondo 1 con la composición 1, el fondo 2 con la composición 2, el fondo 3 con la composición 3 y el fondo 4 con la composición 4. Ahora seleccionamos la composición 1 y la arrastramos a un costado. Seleccionamos la composición 2 y también la arrastramos a un lado. De igual forma la composición 3 y la composición 4. Vamos a abrir las propiedades de la composición 1 presionando la tecla P de posición y presionamos la tecla Shift y la R de rotación. Se nos va a agregar la rotación y la posición y nos va a ocultar las demás propiedades. Vamos a hacer 2 keyframes y en el segundo uno vamos a arrastrar nuestra composición. Vamos a rotar un poco la composición y aquí también vamos a rotarla. Seleccionamos los keyframes, presionamos F9, vamos al asistente, al editor de gráficos y arrastramos. Haremos lo mismo con las demás composiciones. Seleccionamos la composición 2, presionamos la P de posición, presionamos Shift y al mismo tiempo la R de rotación. Al principio creamos 2 fotogramas, nos vamos al segundo uno y arrastramos nuestra composición. La rotamos y también la rotamos. Seleccionamos los keyframes, presionamos la tecla F9, vamos al editor de gráficos, seleccionamos los fotogramas y con los manejadores los arrastramos. Haremos lo mismo con la composición 3 y con la 4. Presionamos la P de posición, manteniendo Shift presionado la R. Creamos los 2 keyframes. Nos vamos al segundo uno y arrastramos la composición. La rotamos un poco
Volvemos al inicio y también le rotamos en el inicio. Seleccionamos los keyframes, presionamos F9, vamos al editor de gráficos y arrastramos los manejadores. Y ahora el número 4. Presionamos la P de posición y R de rotación. Creamos 2 keyframes, nos vamos al segundo 1 y arrastramos. Rotamos un poco la composición, nos regresamos al segundo 0 y la rotamos un poco. Seleccionamos los keyframes, presionamos la tecla F9, vamos al editor de gráficos, lo seleccionamos los keyframes y arrastramos. Seleccionamos el 4, presionamos Control más A y reducimos el tamaño. Vamos a ver. Estando en el segundo 1 podemos mover o posicionar las composiciones donde deseemos. Y así de sencillo podemos crear una animación rápida. Lo que vamos a hacer ahora será darle un retraso a las composiciones. Seleccionamos desde el fondo 0, seleccionamos desde el fondo 01 al 4 y arrastramos hasta el segundo 1. Vamos a darle un segundo de tiempo a cada uno de las capas. Segundo 1, segundo 2. Segundo 3. El segundo 4. Cada una de las composiciones va a tener un segundo de retraso. Y las flechas y el carro también. Cada uno de ellos va a tener un pequeño retraso. Listo. Ahora vamos a ordenar un poco nuestras capas para poder exportar las imágenes que vamos a utilizar. Seleccionamos las composiciones y arrastramos hacia la carpeta para crear una carpeta. Vamos a ponerle con. Y estas son las imágenes sin fondo. Vamos a darle clic derecho en el panel de proyectos, importar, y vamos a importar las imágenes. 1, 2, 3 y 4. Esas 4 imágenes. Las importamos, las arrastramos. Y vamos a ponerle imágenes. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar las capas
que contienen nuestras composiciones con las imágenes. Abrimos la composición 01, eliminamos y arrastramos. Vamos a posicionarla. Hasta ahí está bien. Vamos a presionar la tecla P para abrir la posición. Hacemos un keyframe en el segundo 0 y en el segundo 1 arrastramos. Creo que hasta ahí está bien. Seleccionamos y presionamos la tecla F9. Listo. Cerramos. Hacemos lo mismo con la composición 02. La abrimos. Eliminamos. Arrastramos. Vamos a posicionar la composición. Vamos a posicionar la imagen. Seleccionamos, presionamos la tecla P para la posición. Hacemos un keyframe en el segundo 0 y otro en el segundo 1. Seleccionamos los keyframes. Presionamos la tecla F9. Hacemos lo mismo con la composición 03. Eliminamos. Arrastramos la imagen. La posicionamos. Presionamos la tecla P para abrir la posición. Creamos un keyframe en el segundo 0. En el segundo 1 arrastramos. Seleccionamos. Presionamos la tecla F9. Y listo. Y el último. Eliminamos. Arrastramos. Presionamos la tecla P, posición. En el segundo 1 arrastramos. Presionamos la tecla F9 y cerramos. Bueno, así mismo como empieza, queremos que al momento de ingresar también se retiren. Para lograr este efecto vamos a crear una precomposición con las imágenes, las flechas y el carro. Clic derecho y precomponer. Vamos a ponerle inicio. Vamos a poner control más D para duplicarla. Y vamos a ponerle final. Al final lo vamos a seleccionar. Vamos a darle clic derecho. Vamos a tiempo. Y vamos a darle un tiempo invertido. Vamos a deseleccionar la precomposición de inicio. Y en el segundo 10 vamos a cortarlo. Seleccionamos la precomposición final. Presionamos Shift más Control más D. Seleccionamos la precomposición de inicio y hacemos lo mismo. Shift Control D. Y eliminamos el final de esa capa. Activamos la precomposición de inicio.
y vemos cómo está quedando. Y así hemos concluido con este video tutorial de introducción a After Effects. No olviden de suscribirse, de darle me gusta y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video tutorial. Eso es todo.